Bueno, muy buenas noches para todas. Estamos en este espacio, Baruch Hashem, que estamos, digamos, remodelando, ¿sí? En nuestro espacio de estudio, aquí en la Midrashá, Margalí Obadía. De verdad que es una verajá y un privilegio el poder estudiar Torah. Y vamos a hablar acerca de las dependencias emocionales. ¿Por qué he titulado ese tema? Porque en el transcurso de la vida hay personas que crean, digamos, amistades, pero esas amistades crean como esa conexión, ¿ya? Como esa empatía con la otra persona y a la vez, lastimosamente, se termina la amistad y se crean, digamos, heridas, se crean situaciones donde la persona tiene malos recuerdos, en fin. Eso podríamos hablar de una dependencia emocional. Otra dependencia emocional es, por ejemplo, digamos, las mujeres que se casan, están motivadas porque, digamos, van a hacer su vida con un hombre y van a empezar una vida en pareja, van a formar un hogar y resulta de que la persona que escogieron no era para ellas realmente, como decir, su alma gemela. Empiezan, digamos, las situaciones, los problemas de convivencia, las crisis matrimoniales y más allá de ello están, decir, los dos caracteres de la persona donde no se soportan, no se toleran y eso lleva a una ruptura y crea también un dolor emocional. Y muchas mujeres, por más que saben que el hombre no le conviene o que es una pareja, digamos, conflictiva, ya sea que la agreda psicológicamente o físicamente, la persona no es capaz de abandonar esa pareja. Entonces se crea como esa dependencia emocional. Y eso a la vez podríamos decir que se crea como una adicción a que como ese dolor, al dolor y no puedo dejar a esa persona porque aunque digamos la persona me maltrate, pero de todos modos yo sigo ahí. Otra situación que puede crear una dependencia emocional es el asunto, por ejemplo, de adicciones conductuales. Por ejemplo, hay personas que tienen una adicción en su comportamiento o una obsesión por el trabajo, ¿sí? O sea, la persona se vuelve que todo es trabajo, no dedica tiempo para descansar, no piensa que es importante unas vacaciones en familia, sino que cree que entre más produzca, realmente va a tener más dinero, pero como dice el Pirkei Avot, el que aumenta más, digamos, en dinero, en propiedades, va a tener más preocupaciones. ¿Por qué? Porque tiene que pagarle más empleados, pago de impuestos en el país, bueno, un montón de cosas. Entonces, la persona inclusive a veces se abandona a sí misma, piensa que toda hora tiene que trabajar porque realmente lo más importante es guardar. Y de ahí también se afecta su salud. ¿Por qué? Porque la persona no dedica tiempo, digamos, para cuidarse o para buscar la salud mental en cuanto, digamos, unas vacaciones o tener tiempo para sí mismo. Se puede crear una dependencia, por ejemplo, a la comida, ¿sí? De hecho, el Rambam nos habla acerca de la glotonería. Y la glotonería, la persona, eso obedece, digamos, a un desorden psicológico, porque la persona piensa que el vacío, digamos, que tiene, que no sabe qué explicar, o la ansiedad que presenta, si come más, realmente va a llenar como, digamos, ese vacío o ese faltante. Muchas veces se busca, por ejemplo, el hacer dietas y esas dietas son fallidas. ¿Por qué? Porque no es fácil. De hecho, no es fácil seguir una dieta, ya que eso requiere esfuerzo y tiene que tener la persona tener una voluntad de león, mejor dicho, para poderla continuar. Y a veces las personas se quedan simplemente en el sueño, ay, qué rico yo rebajar, ay, qué rico yo hacer tal cosa. Y se queda ahí simplemente contemplando el sueño en su mente,
pero o muchas veces empieza poco a poco y abandona. Entonces la persona se vuelve como muy inestable emocionalmente, o por ejemplo no terminó un proyecto, empezó la universidad, entonces se retiró, digamos, al quinto semestre, no terminó, en fin. Eso de alguna manera está mostrando que no tenemos el suficiente control de la vida. Otra situación que se puede volver una dependencia muy grande es, por ejemplo, el Internet. Yo hago una pregunta. Hace 10 o 20 años que no existía el Internet, que eran esos teléfonos normales que estaban fijos en la casa, ¿por qué sí vivíamos? O sea, ¿por qué de alguna manera podríamos vivir la vida? Los niños jugaban afuera en la calle, la familia se reunía, pero a veces, por ejemplo, una pareja se está conociendo y los dos están con el celular, o no hay reuniones familiares realmente porque el uno tiene su televisor en la habitación, el otro en su habitación y no se conecta, ¿sí? Entonces, esas ausencias de esa familiaridad o de esa afectividad, eso de alguna manera va influenciando en nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces, si no se mejora la persona y tiene hijos, los hijos van a ir copiando eso y van a ser multiplicadores de ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, que estamos en una sociedad de cristal, donde a cualquier persona se le dice una observación y la persona no lo soporta, ¿sí? Los jóvenes crecen inseguros en una ausencia de padres y de madres porque se mantienen cansados, no tienen tiempo para sus hijos. Entonces, esos hijos que tienen esos vacíos, ¿quién viene, digamos, a ocupar ese lugar donde papá y mamá no están? Los amigos de la calle. ¿Y los amigos de la calle qué son? O sea, son esas personas externas, desconocidas, que van ganando ese terreno y a la vez, cuando si no hay Torah, menos, o sea, vamos a tener un joven que tenga esos valores y esos principios espirituales. Siempre el ser humano ha buscado llenar su vacío, ¿sí? O sea, mucha gente busca hoy en día, por ejemplo, digamos, hasta ciencias ocultas, otras personas buscan llenar un no sé qué y un no sé en dónde, digamos, en el deporte, ¿sí? Hay personas que tienen una dependencia total hacia otra persona y no es capaz, digamos, de romper, digamos, esos ciclos, ¿ya? Y sabe que la persona necesita realmente, digamos, sobreponerse a esas actitudes, o los que son dependientes, digamos, de las drogas y el alcohol, ¿ya? O sea, ese tipo de cosas hace que la persona no pueda resurgir, que la persona se estanque. Dios hizo al ser humano no dependiente de nada. Cuando llega la mamá, o sea, el bebé está ahí, simplemente la mamá recibe, pero el bebé no se estanca, o sea, el bebé cumple sus etapas de desarrollo. O sea, él empieza, digamos, que él nació y luego, digamos, la mamá lo amamanta. Luego de eso va a pasar otro proceso que, digamos, las compoticas, que las sopitas, que lo más sólido, y luego de eso que la taza o que el tetero, pero ya empieza, digamos, la persona a salir. O sea, la ley natural de la vida nos enseña que la vida es de etapas y de procesos. Pero hay gente, digamos, que se queda en los procesos. O hay gente que tiene 30, 40 años, a 50 años y todavía se quedaron en la infancia. Todavía actúan como niños que donde no hay una madurez suficiente. Entonces, en ese no sé qué, donde la persona quiere llenar, digamos, esos vacíos de papá, mamá, de la familia, de cualquier situación, la persona piensa que haciendo una actividad de esa manera o incorporando a una persona o una relación de esa manera va a llenar sus vacíos. Dios todo lo hace perfecto. Si, por ejemplo, digamos, hay una persona que tiene un problema serio, digamos, de carácter, o es muy sensible, hay gente que es mega sensible, ultra sensible, sería muy difícil vivir con ella. Entonces, lo mejor es trabajar en ese carácter, en ese control de la vida. ¿Para qué? Para que Hashem dice, en ese momento no estás preparado para recibir una pareja. ¿Sí? Llegará en su momento.
porque digamos si esa persona tiene peleas continuamente con las demás personas, ¿cómo hace con una pareja? ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos trabajar en donde, en nuestra sanidad interior, en nuestra salud mental, para dar cosas buenas, para que podamos tener, digamos, relaciones que sean sólidas y sanas a la vez. Y si tenemos hijos, ¿sí? De esa manera, nuestros hijos van a ver que el papá y la mamá viven bien y tienen ese referente de que la vida es bonita, y más, por ejemplo, la parte espiritual, el judaísmo, o si la persona no ágida, que realmente la persona tenga ese referente de Dios, de que Dios es bueno. Muchas veces los papás o las mamás pueden dañar a sus hijos en el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque el papá no sabe cumplir su rol como padre o la madre, entonces el niño va creciendo con la idea de que así como mi papá y mi mamá me abandonó, Dios es así, y se hace un daño muy grande. O sea, se hace un daño a nivel espiritual, y voy a hablar acerca de mi personaje favorito, y es el rey David. El rey David fue un niño no deseado, ¿sí? O sea, podemos decir que el rey David nació por accidente. La mamá no se tomó las pastillas o simplemente se equivocó en la cuenta. Cuentan la historia que Nixebe era la esposa de David Jamel, era la esposa, perdón, de Isai, que era el papá de David Jamel, que más adelante lo vamos a ver. Y resulta de que Nixebe tenía problemas de Shalom Bait con Isaí, con el papá del rey David. Y ya Isaí no estaba determinando a su esposa, o sea, ya como que no demostraba como esa empatía, ese acercamiento hacia ella, sino que estaban como en proyecto para que me entiendan como de divorcio. Entonces, Isaí estaba coqueteándole, ¿sí? Voy a decir una empleada de la casa del rey David, y resulta de que ellas se pusieron de acuerdo para estar juntos en esa noche, y dio por cosas de la vida que Nixebe se entera y ocupa el lugar de la empleada y queda embarazada Nixebe, que es la mamá del rey David. Nace el rey David. Fue, digamos, uno de los hijos de Isai, donde también tenía otros hermanos, y los hermanos no tenían muy buena relación con ellos porque los hermanos lo rechazaban. Era como decir el niño diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no era como decir hijo del matrimonio. Entonces, de ahí, el rey David, podríamos decir que puede haber sido un niño muy inseguro, ¿sí? O sea, un niño acomplejado, un niño que más adelante un adulto resentido con la vida, ¿sí? Porque no tuvo, digamos, ese amor de papá y de la familia que él tanto se idealizó o que muchas personas quisieran tener. Pero David, aún así, con todos sus vacíos emocionales, con todas sus situaciones, él aprendió y descubrió que solamente Dios podría llenarlo a él completamente, ¿sí? La vida del rey David fue una vida de mucho sufrimiento. Todos sabemos que cuando a él digamos, lo ungieron para ser rey, llamaron primero a todos los hermanos y empezaron a ver, y el profeta Shemuel dijo, no, pues con este porte, esta presencia, si tiene de rey, entonces realmente este es el rey. Y Hashem que le dijo, no, o sea, yo no voy a fijar en lo físico, yo miro es el corazón, o sea, no te fijes en lo físico, en la apariencia. Y David realmente tiene esa humildad y esa sensibilidad, ¿sí? De lo que yo quiero hacer para que él sea rey de Israel. David tenía una de las, digamos, profesiones más, digamos, despreciadas. Por ejemplo, cuando Jacob estuvo con sus hijos en la época de Joseph Hassadi, dice que los egipcios preguntaron que ellos qué hacían. Y dijeron, no, pues somos pastor de ovejas. Y eso era como no sé, era como la profesión más menospreciada, menos importante, más humillante. Entonces el rey David, ¿qué hacía? Pastoreaba las ovejas, mientras los hermanos estaban dedicados a la tienda, a los negocios de su papá.
El rey David era por allá, el arrinconado, el por allá el abandonado, que cuidaba simplemente, podríamos decir, los animales. ¿Qué tenía David que a Hashem le encantó? Era esa sensibilidad espiritual hacia Dios, porque él toda su soledad y todo lo que él sentía del desprecio de sus hermanos, él lo canalizaba con que él tocaba un instrumento con el arpa y se volvió el mejor. Y segundo, es que todos sus anhelos y todos sus deseos, él los confiaba al Dios del cielo, al Creador. Y el segundo punto es que David creó en él, o sea, se creó en él toda esa sensibilidad hacia los animales, o sea, como el tener ese sentir de lo que al otro le pasa, a mí me duele. Entonces él se volvió un excelente pastor porque él miraba qué ovejita necesitaba, así como Moshe Rabbeinu. Esa ovejita, por ejemplo, necesita un pasto más duro, esta necesita un pasto, digamos, más liviano. La voy a llevar a los abrevaderos, así, lo mismo con Moshe Rabbeinu. Entonces Hashem vio toda esa simpleza y esa sencillez de David Hamelech y dijo, este va a ser el rey de Israel. Pero para ser el rey de Israel, David tuvo que pasar momentos de desierto, momentos de dificultad, continuamente día y noche, Shaul lo quería matar. Y David, toda esa situación no era para decir que se va a suicidar, ¿sí? Sino que David que dijo, esto es una oportunidad para buscar a Hashem, para descubrir realmente a Dios. Y en eso él forjó su carácter y él reconoció que solamente su vida podría depender solamente del Creador. Entonces David, una de las expresiones más bonitas que vemos es que David dice que él se apresuró a cumplir el mandamiento. Es decir, él fue diligente. Entonces él podría haberse llenado de motivos, ¿sí? Por todas las situaciones que le estaban pasando en su familia, internas, todas esas situaciones, y no, sino que él no se dejó agobiar, sino que él entendió que Dios tenía un plan divino con él. Y creyó tanto en él, en los talentos que él tenía, que llegó a ser el rey de Israel. Entonces vamos a ver aquí algo bien interesante, Mesillah Yesharim, donde David Hamelech dice, y David Hamelech se alegró de su porción y dijo, como el siervo brama por las manantiales, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, mire cómo él está identificado en el contexto en el que él estaba, cuidando las ovejas. Él veía, por ejemplo, que el siervo está ansioso buscando el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? Yo me comparo a eso, o sea, mi alma se compara a eso, donde yo necesito realmente de la presencia de Dios. Dice, anhela mi alma ardientemente y desea los atrios de Hashem. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Cuando dice mi carne te anhela, eso llegará a otro nivel. O sea, que David había llegado a un punto que en toda esa soledad, en todo su desierto, todas sus situaciones, creó en él valentía, él desarrolló esa valentía cuando él se enfrentaba, digamos, por ejemplo, a los depredadores que se querían comer, por ejemplo, las ovejitas. Esa valentía a él le sirvió para enfrentarse a Goliat. Estábamos estudiando ahorita en la Midrashá que David no se enfrentó simplemente con la onda, sino que él, su confianza estaba completamente en el Hashem. Entonces, de ahí tenemos una enseñanza bien bonita, es que todos tenemos un Goliat, ¿sí? Todos tenemos un Goliat, digamos, una fijación, una situación en algún aspecto de la vida. Lo que estamos hablando al inicio de la clase. Puede ser, digamos, que una persona, un joven, sienta mucho vacío, digamos, en su familia y se va a refugiar en los amigos. Y esos amigos no van a ser los mejores amigos, sino que van a influenciar negativamente en él. Pero como ese vacío está, entonces se crea una dependencia. Y esos amigos, por ejemplo, lo pueden llevar, digamos, a malos caminos, a la drogadicción, adicciones y todo. Y la persona siente como que está en una cárcel, como que no es capaz de liberarse de eso, es como un Goliat, ¿sí? Entonces, cuando usted identifica el Goliat que usted tiene, a veces el Goliat puede ser por presión,
Por ejemplo, los Filistín retaron a Israel, se le enfrentaron y empezaron a presionar, ¿sí? Trataron mal al pueblo de Israel, al ejército. ¿Y qué hacían con Goliat? Goliat hacía que Israel se sintiera como que estaba amedrentada, ¿ya? Entonces, lo mismo es cuando tenemos el asunto de presiones sociales, como que, por ejemplo, ¿y usted por qué no se ha casado? Entonces ya le dejó el tren, ¿sí? Entonces la gente como que va mirando, venga, ¿y usted qué? O sea, usted ya tiene 30 años, ya es la hora que usted se case, ¿sí? Entonces él ve como esa presión tan grande que la persona siente que no la puede controlar, es una obsesión, ay no, yo me tengo que casar, y no se casa a lo mejor porque realmente la persona quiere casarse, sino que se casa simplemente porque qué dirán y la persona se casó por presión. ¿Y qué puede pasar en esa situación? Se puede divorciar rápido, en fin. Bueno, tenemos el asunto, por ejemplo, la que se casó y la gente no la saluda y no le dice, ¿y usted cuándo va a encargar? O sea, está viéndole, por ejemplo, digamos la barriga, a ver si ya está en embarazo. Entonces, supongamos, quedó en embarazo, entonces, bueno, y ya tuviste la niña, ¿y cuándo va a tener el niño? O sea, estamos en una sociedad que ejerce esa presión y te crea necesidades, ¿ya? Y los planes de Hashem o el reloj de Hashem es muy diferente, está sincronizado con el reloj tuyo. O sea, el reloj que tiene Hashem para cada cosa en la vida de nosotros es muy diferente al reloj que tiene cada compañero y cada persona de acá, ¿sí? Y los que están escuchando. Entonces la gente se presiona tanto y se crea una necesidad. Ay, sí, yo tengo 25 años, me está dejando el tren. Sí, yo tengo 30, sí, yo tengo 40, sí, yo tengo 50, yo tengo 53. Estoy desenfocada, ¿cierto? Y eso se vuelve como un Goliat, o sea, difícil de manejar. ¿Por qué? Porque la persona no consigue pareja o no queda en embarazo y todo el mundo la está midiendo a ver y cómo está la barriga y cuánto tiene. Y es esa presión, muchas cosas, ¿cierto? Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Es que nosotros tenemos que tener la emuná completa en Hashem, ¿sí? Lo que llamamos las gaja pratit, la supervisión divina. Nuestra vida debe llegar a un punto de trabajar en nosotros esa diligencia en cuanto a yo esforzarme a los mandamientos, a yo estudiar, a yo crecer espiritualmente, a mirar qué tengo que mejorar. Ejemplo, yo quiero tener, digamos, una pareja, yo tengo que trabajar en mi carácter para cuando llegue esa pareja, ¿sí? O sea, sea de bendición esa pareja, que tengamos Shalom Bait, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los que quieren quedar, la que quiere quedar en embarazo, es una misma, traer hijos al mundo. Hashem tiene la llave de los hijos, pero la persona, si se llena de ansiedad, va a ser más que el cuerpo libere el cortisol. Y el cortisol es como si fuera, como que envenena el cuerpo, ¿me entiendes? O sea, es negativo. Entonces va a crear esa ansiedad y no va a permitir que el óvulo sea fecundado. Eso es un punto. Y el otro punto es que nosotros debemos aprender del rey David cuando él dice, mi carne te anhela. Es decir, yo tengo deseos, yo tengo situaciones, tengo planes, pero mi deseo primero, o sea, yo lo voy a someter a ti y voy a tener esa completa emuná. Y uno lo ve, o sea, en el desierto David jamás les decía, Hashem, delante de ti están mis temores, delante de ti están mis deseos. Por ejemplo, el Salmo 139. El Salmo 139 es muy claro, dice, luego las cosas se fueron dando, pero ya estaban escritas, ¿sí? Entonces nosotros no podemos dejar que la presión social influya y se vuelva como un Goliat. O se crea una dependencia emocional y la persona se obsesiona y dice, sí, y si no tengo pareja, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y la persona crea esa dependencia que no duerme, no descansa, se estresa,
O sea, la persona siente que ha perdido la emuná, o porque no ha quedado en embarazo, o porque le faltan tantos hijos. No, el plan de Hashem es diferente, es personal, ¿sí? O sea, es como cuando usted se compra unos zapatos. Usted talla, por ejemplo, número 39. Si usted se pone un 35, usted no puede caminar, ¿cierto? Es lo mismo a nivel espiritual. Hashem sabe cuál es el zapato que nosotros necesitamos, o sea, el calzado correcto perfectamente. Cuando la persona aprende, por ejemplo, como dijo el rey David, se alegró en su porción, ¿sí? Cuando la persona confía en el plan divino, no lo ve como un plan general, sino que ve, no, es que Hashem tiene un plan para mí. El plan de Hannah que Hashem tiene para ella es para ella. El de Shulamit es otro. El de Menganito es este, ¿sí? O sea, la persona no va a tener inclusive envidia del otro, ¿ya? Porque realmente es lo que necesita su alma y eso lo dicen mucho, lo han dicho mucho los rabanim. Entonces, ¿qué aprendemos del rey David? A ser una persona valiente, esmerada, diligente en los preceptos, a esforzarse y alegrarse con su porción. Y otro punto es que el rey David dice, mi alma tiene sed de ti. Cuando habíamos hablado de la Neshama, ¿qué tiene que ver la Neshama? ¿Cierto? Están nuestras emociones. ¿Dónde está la Neshama? ¿Dónde está la Neshama? El nefes está en la sangre, pero nuestra Neshama, ¿dónde está? Ok, entonces, ¿dónde tenemos que dominar más esto? Nuestro cerebro. Vamos a esta enseñanza, por ejemplo, en el caso de Shiduk. Resulta que Abraham Avinu le dice a Eliezer, vaya consiga un Shiduk para mi hijo Isaac. Ustedes han pensado el calibre de la responsabilidad que le dio Abraham Avinu a Eliezer. Imagínense, yo donde le traigo una mujer, ¿cierto? Que la presente a Isaac, una mujer mala, o sea, metieron toda la formación, la educación, el legado de la nación de Israel por una mujer que no era adecuada para el hijo de mi amo Abraham. Si piensan eso, imaginen que le digan a usted, consígale un shidduch al hijo del patriarca. O sea, eso era una camisa de 11 varas. Pero que lo bonito es que Hashem fue tan misericordioso con Eliezer porque él fue fiel amigo. Y él dijo, listo, él está confiando en mí, pero no dijo Eliezer, bueno, a ojo, yo creo que es esta, porque es muy bonita. Que inmediatamente dice la Torá, que él rezó. Y antes que todo pasara, inmediatamente se presentó Rivka. O sea, el corazón de él, de Eliezer, era cumplir el mandato. Entonces, en él hubo diligencia. Entonces, miren la parte aquí tan bonita. O sea, Eliezer se dedicó al servicio, ¿sí? A ser diligente, se apresuró. Inmediatamente dice que antes que él terminara de rezar, llegó Rivka. Ahí estaba. ¿Qué significa? Que Hashem nos puede contestar inclusive antes de que terminemos de rezar. Hay rezos que van a requerir, así como la plegaria de Moshe Rabenu, 500 o más tefilot. Otros va a requerir simplemente 2 o 3 veces, pero nosotros sabemos cuántas tefilot necesitamos, por ejemplo, para nosotros liberarnos de esas dependencias emocionales o de esas presiones sociales o de esas situaciones que se tengan. No sabemos, pero aprendemos del rey David. El rey David no tenía quién. Mire, no tenía su familia, lo perseguían, todos los enemigos que él tenía, pero ¿qué decía? Hashem, mi carne te anhela, yo tengo sed de ti, tú eres mi porción. Y vemos cómo Hashem siempre ayuda al rey David. Entonces, esa enseñanza nos debe llevar a nosotros a que la dependencia que se tiene en alguna situación, nosotros la traslademos y nos esforcemos a esa dependencia, crear como esa dependencia de Dios,
no de ninguna persona, porque los seres humanos cambian. Una persona lo puede uno querer mucho, pero a los dos meses, al año, el tiempo, la persona puede cambiar. Pero entonces la persona se va a quedar sin qué. O sea, se queda, como decir, sin piso, se queda sin aire, se queda sin nada. O sea, la persona tiene que aprender a que depender de Hashem, que los tiempos de Él son perfectos. Si dependemos de un ser humano, el ser humano nos falla, ¿sí? O sea, ustedes lo pueden ver, lo pueden vivir. Una persona, usted confía mucho en ella, depende mucho de ella, ayúdame con el trabajo, ayúdame con esto y con lo otro. Y entre más usted concentra su energía en la ayuda de esa persona, más la defrauda. ¿No les ha pasado? Porque eso está escrito, ¿sí? Cuando usted depende emocionalmente de alguien o de algo y usted quiere que eso sea ya, o usted cree que toda su energía está puesta en eso, esa cosa o esa persona siempre va a tener una decepción. Pero mire que vemos en la Torah, a través de los Seilin, a través del Tanakh, cómo Hashem, al que se refugia en él nunca deja de defraudar. Por eso el rey David decía, Hashem, que yo no sea avergonzado, ¿sí? Libérame de mis enemigos, ayúdame, te entrego mis temores, mis preocupaciones. ¿Quién es nuestro mejor amigo en las preocupaciones, en todo lo que nos pasa? Hashem, porque Él nos hizo y Él sabe que lo que sentimos, Él sabe que lo que esperamos, lo que deseamos. Por eso, de ahí, David Hamelech aprendió algo muy bonito, por ejemplo, en el Salmo 34 dice, y yo le clamé a Él, ¿sí? Y los que lo buscaron no fueron avergonzados, de todos mis temores me libró. Entonces piense eso. O sea, David Hamelech vivió un Goliat físico, un Goliat mental, decir, ay, no, pues yo me enfrento a Goliat, yo soy un niño, yo no soy un guerrero, soy un pastor de ovejas. Pero David, ¿cómo se armó? Se armó con la presencia divina. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar en la emuná. Cada vez que una persona te presione, ¿y usted por qué no ha tenido hijos? Se empieza como que a soplar y a hacer botellas y como que dice, ¡trin! Magia, llegó el niño, llegó la niña, los 4, los 5, no. O ¿usted por qué no se ha casado? Simplemente todo está en la voluntad de Hashem. Creo que aprendemos del Pirkei Avot ya para terminar, a su voluntad, ¿para qué? Para que Él haga tu voluntad. Eso hizo el rey David. Dice, anhela mi alma ardientemente, desea los atrios de Hashem. ¿Sí? Y como vemos la historia del rey David feliz, lleno de largos años de vida, lleno de hijos, con bendición, con paz en su reino, después de que había pasado todas esas dificultades, siempre el rey David tenía en cuenta a Hashem. Entonces eso nos lleva a nosotros a ¿qué? Aplicarlo cada momento de la vida de nosotros. Cuando vengan esos pensamientos como ese Goliat o esas situaciones que te quieren crear tensión, estrés, dependencia, ¿sí? O esos miedos, entregarlos a Kadosh Baruj Hu. Bueno, lo dejamos hasta aquí y que tengan chao a todos. Gracias, Rabanit. Eliyahu Hanavi.